Muy buenas noches. El día de hoy vamos entonces por nuestra cuarta clase referente al derecho notarial y las últimas modificatorias que han habido en cuanto a incidencias por estas noticias de fraudes inmobiliarios, de suplantación de personas que han incidido notablemente, no solo, como vamos a ver, en el ámbito estrictamente notarial, sino también en el ámbito registral, ¿no? Y en nuestro segundo módulo iremos viendo, en todo caso también un poco más específico, antecedentes y cómo el reglamento de inscripción de registro de predios, el reglamento general de los registros públicos, tiene que acoger muchas de estas modificaciones legislativas extrarregistrales y poder actualizarlo para que sea adecuada nuestra normativa. El día de hoy trataremos las implicancias de la ley 30313, que se ha denominado implicancias porque no solo inciden en el ámbito o la función del notario, sino también en el ámbito del procedimiento en sí de inscripción registral. Y vamos a partir que básicamente el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, pero especial. Y por ser especial, ¿no?, se aparta un poco de la Ley General de Procedimientos Administrativos, la Ley 27444, e incide en ciertas características que rigen este procedimiento especial. ¿Por qué? Porque registros públicos lo que busca es seguridad jurídica, y en base a esa seguridad jurídica, la publicidad y sus archivos y la forma de trabajar también tienen relevancia jurídica en cuanto a los documentos que son acogidos y son publicitados por el registro. Básicamente para procurar, ¿qué cosa? La seguridad dinámica, ¿no? Seguridad jurídica. La seguridad jurídica en el ámbito registral la podemos separar en dos: en la seguridad estática y la seguridad dinámica. La seguridad estática está basado en la relación del titular registral en referencia al bien, es decir, en el caso de nosotros, al predio, ¿no? Entonces, si el titular registral, por ejemplo, es propietario, se podría decir que él tiene, conforme a nuestra normativa del Código Civil, un poder jurídico sobre el bien que le permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar el bien. Entonces, en ese sentido, registros lo que ampara es que esa persona puede ejercer esas atribuciones de su derecho de propiedad en forma extensa y no restringida, ¿no? En base a eso, por ejemplo, si alguien va a transferir un bien, el registrador tiene que determinar que quien vaya a transferir el bien sea el titular registral, ¿no? Al ingresar una compra-venta, se tiene que ver que el vendedor sea el titular registral para que el tercero ingrese a registros como nuevo titular. Entonces, seguridad estática del titular registral. Y la seguridad dinámica viene en el ámbito de la publicidad registral. Y porque tiene efectos de legitimación, oponibilidad y conocimiento erga omnes. Entonces, la publicidad registral no es para el titular registral, sino la publicidad registral o la seguridad dinámica en referencia a la publicidad registral son para terceros que desean contratar, terceros no titulares.
pero que desean contratar basados en la publicidad que brinda registros. Y se dice que básicamente este es el fin que tiene Registros Públicos, para que todas las personas, basado en lo que Registros publicita, puedan contratar. Y tiene referencia en cuanto a principios, dentro de ellos la legitimación, y básicamente amparado en que las inscripciones se consideran exactas y válidas mientras estas no se modifiquen, rectifiquen en sí su publicidad. La oponibilidad, artículo 20-22 del Código Civil, primera parte, ¿no? Si una persona está inscrito con un derecho y otra persona posee el mismo derecho, la persona que se ha inscrito, su derecho es oponible con aquellas que no se han inscrito. Y también el conocimiento erga omnes. Nadie puede decir, yo no conozco lo que está registrado. De ahí viene el principio, o en todo caso el fin de registros, que está normado en nuestro reglamento general como la publicidad material. Es decir, que todo aquello que está inscrito se presume que todos tienen conocimiento. Para cumplir este fin de la publicidad registral o la publicidad jurídica y brindar seguridad jurídica dinámica, aquellos asientos que son publicitados necesitan tener una base sólida. En instrumentos públicos. Está basado en instrumentos públicos y a esto se le llama el principio de titulación auténtica. ¿Y por qué los instrumentos públicos otorgan más seguridad que un documento privado? Porque en los instrumentos públicos o bien lo elabora el notario al momento de hacer la escritura pública donde las partes concurren a él previamente ha estudiado el título, ha advertido a las partes de la consecuencia, él ha formalizado e incluido en su protocolo los originales y expide publicidad de los mismos, las partes ratifican que quieren seguir el negocio, el acto jurídico en forma libre y voluntaria, ¿no? Él identifica las partes, ahora como hemos visto la clase pasada, con el decreto legislativo 1232, con la identificación biométrica, comparación en servicio de RENIEC, la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para los extranjeros, en todo caso, el incentivo de que los notarios pueden valerse de terceros como testigos, en el desenvolvimiento de la formalización de ese acto, etcétera. O sea, mecanismos seguros que van a contribuir a que el instrumento público sea acogido a nivel registral en miras a la seguridad dinámica. Por su parte, también podría ser un acto administrativo que ha quedado finicitado en la parte administrativa donde el administrado ha obtenido derechos. Por ejemplo, una declaratoria de fábrica donde las municipalidades le han otorgado la conformidad de la declaratoria de fábrica y con eso ha buscado apego a nivel registral, ¿no? O en todo caso los partes judiciales donde el juez ha determinado el mejor derecho y en todo caso ha concluido el proceso con calidad de cosa juzgada. Entonces todos estos mecanismos que brindan seguridad jurídica son acogidos a nivel registral en contribución a la seguridad dinámica, dando a la publicidad registral efectos jurídicos, legitimación, oponibilidad, conocimiento erga omnes, ¿no? Entre otros también. Entonces, la ley 30313 un poco incide cuando está en calificación el instrumento público por parte del registrador público, está en calificación y en todo caso se advierte por las personas que elaboraron el instrumento público, sea el notario o cónsul, cuando hace las funciones de notario, sea el juez, ¿no? Sea el árbitro, o sea el funcionario público,
que han elaborado este instrumento público adviertan dos supuestos, ¿no? Si es el notario público o el cónsul haciendo la función de notario público, ha habido suplantación de personas o documentos falsos. Y si son el juez, el árbitro, el funcionario público, advierta que esos instrumentos que se han ingresado a registros que supuestamente tienen seguridad jurídica de por sí, no han sido emitidos por ellos. Y básicamente es que ahí surge esta nueva figura que nos trae a colación la ley 3313, denominada oposición al procedimiento registral. Entonces, acá todavía no se ha inscrito el título, sino es un título, ¿no? Una escritura pública, un instrumento público, etcétera, ¿no? Que está siendo calificado y que todavía no ha sido inscrito. Entonces, ese se llama título en trámite. Si estamos con un título en trámite que ha sido presentado y está siendo calificado por el registrador público, ¿no? Que es primera instancia en calificar, que es aquel funcionario que se encarga de ver la legalidad de los documentos, determinar la procedencia de la inscripción o no en base a que no existe vicio sobre los mismos. Entonces, cuando está en este trámite y todavía no ha sido inscrito, está calificado, todavía falta ser inscrito, acá es que cabe lo que es la oposición. En este supuesto es que cabe la oposición. Pero oposición ¿por quién? No oposición por un tercero. No oposición por el titular registral, no oposición por una persona que se enteró de este supuesto de que ha habido suplantación de personas o en todo caso documentación falsa, sino oposición por parte de aquellos autores del instrumento público. ¿Y quiénes son? Notario, ¿no? O cónsul, juez, o árbitro, o funcionario público, ¿no? Los que han sido autores del instrumento público, y ellos son los que se pueden oponer. Por eso es que esta norma hace referencia a que solo puede ser presentada ante los registros públicos por notario, cónsul, juez, funcionario o árbitro que emitió alguno de los documentos mencionados en el párrafo anterior. Lo que no existe oposición es cuando el título ya fue inscrito. Acá sí no cabe oposición, sino antes de la inscripción. ¿Ya? Antes de la inscripción. Ahora, la contrariedad que dio esta norma es que, como les había hecho referencia, el procedimiento registral es un procedimiento especial. En la Ley de Procedimiento Administrativo General, en referencia, sí cabe que haya participación de oposiciones, en todo caso advertencias. En el procedimiento registral siempre la naturaleza ha sido no contenciosa. En ese sentido, cualquier oposición que había en la inscripción es descartada inmediatamente. Entonces, si yo me opongo, por ejemplo, a que mi vecino le ha vendido su predio a un tercero, yo siendo el colindante y yo teniendo interés en comprar ese bien, por más que yo plantee esa oposición, no cabría, y ese ha sido el concepto siempre
del procedimiento administrativo general. Lo que pasa es que muchas veces, mediante hoja de trámites, hacían referencia de la suplantación de personas o, en todo caso, del ingreso de documentación falsa. En ese supuesto, ya nuestro reglamento general de los registros públicos contemplaba una tacha especial por documentos falsos o falsificados, ¿no? Ya estaba contemplado ese proceso, porque ahí no es que en sí haya una oposición, sino que había una advertencia de un acto ilícito y por lo tanto no podía tener acogida registral y atribuirle esas consecuencias de la publicidad jurídica como es la oposición, ¿no? Como es el conocimiento erga omnes, como es el derecho de legitimación de los asientos registrales. En ese caso sí cabe lo que es la tacha por sustantiva por documento falso. Pero ¿qué pasa? En el ámbito donde no interviene el notariado ni incide esta ley 3313, bastaba que mediante hoja de trámite hagan llegar ese supuesto y el registrador comunicaba telefónicamente o se comunicaba directamente con aquel funcionario que supuestamente ha emitido ese documento, de referirle que no era lo correcto, buscaba una comunicación formal y mediante esa comunicación se expedía la tacha sustantiva por documentos falsos. Esta tacha sustantiva, que no es este proceso de oposición, sino esta tacha sustantiva a nivel registral, traía consecuencias que puede ser apelado a segunda instancia y el tribunal registral en todo caso determinaba la procedencia o no de la tacha. Y esa tacha sustantiva de documentación falsa también daba mérito que, concluido el plazo de vigencia del asiento de presentación, el registrador comunicaba a la gerencia legal para interponer la denuncia respectiva, ¿no? Mediante el procurador de la SUNAR. Sin embargo, acá lo que hace el registrador es, cuando advierte una oposición, previa calificación y verificación, proceden a la tacha del título, ¿no? Entonces, surge la oposición y yo, como registrador, acojo esta oposición. ¿Qué hago? Me comunico con el notario, el cónsul, con el juez o el árbitro o con el funcionario público, y de confirmar esto realizo la tacha del título. Un poco similar, pero las características son diferentes. Acá el que plantea la oposición son las personas que han elaborado el instrumento público. En el otro supuesto, quienes advertían de que se está haciendo una documentación falsa, ¿no? El registrador de oficio iba a las partes, le consultaba y, de ser procedente, procedía a la tacha sustantiva por documentos falsos, ¿no? Entonces, esta ley 3313 incide en lo que es la oposición en ese supuesto. Ahora, si yo soy el perjudicado en estos procesos de documentación falsa, en todo caso me han suplantado a mí personalmente, y el proceso está en trámite, una vez realizada la denuncia ante el cónsul, ante el notario, ante el funcionario público, ante el juez, para que oficien a registro, sin perjuicio de eso, yo tengo que poner en conocimiento del registrador, ¿no?, sobre estos documentos falsos. En este supuesto, donde yo pongo a conocimiento del registrador o del tribunal registral la denuncia que he realizado ante estos funcionarios que han emitido el instrumento público, y el registrador advierte que es correcta esa información que yo les he hecho referencia, el registrador procede a lo que es la tacha
por falsedad documentaria, de ser pertinente, ¿no? Que la puede realizar, como le dije, cualquier persona, o en todo caso, oficia al notario, juez o árbitro, a fin de verificar la existencia de la denuncia, porque es el único que podría presentar, en su caso, la oposición al procedimiento, vendría a ser el notario, cónsul, juez, funcionario público, ¿no? Entonces, acá hay dos supuestos que trae: la oposición y, en todo caso, la denuncia que todos podemos hacer sin necesidad de ir al notario de que hay documentación falsa y que el registrador tiene, en su caso, la obligación de tomar conocimiento y verificar lo mismo y, en todo caso, realizar la tacha por documentos falsos. ¿Qué documentos formales exige la ley 30313 en referencia a la oposición? En caso la declaración sea por una declaración del notario, o sea por una declaración del cónsul cuando realice funciones de notario, ¿no? Porque los cónsules, como hemos determinado en clases anteriores, en el extranjero realizan las funciones de notario. Él puede, o caben dos supuestos. Primero, que se ha suplantado a la persona, suplantación de persona, ¿no? Suplantación de persona. Es el primer supuesto. Y el segundo supuesto es que es documentos falsos, ¿no? En cuanto a los notarios o a los cónsules, cuando hacen la función de notarios, existen dos supuestos que se presenta la norma, ¿no? Sin embargo, en el caso de que sea el juez, ¿no?, el funcionario público, en todo el árbitro, acá lo que se hace referencia es que se realiza solo el supuesto de documentos falsos, más no de suplantación de personas, ¿no? Acá se acoge este segundo supuesto de acá, el de documentación falsa o falsificada, ¿no? Que son supuestos que trae la norma en referencia a determinar, porque no es función, en su caso, de el juez, en caso haya habido suplantación de personas, determinar la nulidad de un proceso que quedó en cosa juzgada, ¿no? Sino, en todo caso, ya las partes tendrían que interponer la denuncia respectiva. Así también, en cuanto hubo un procedimiento administrativo regular, o en todo caso el tribunal arbitral ha resuelto la controversia en cuanto a su función, ¿no?, donde las partes se sometieron al árbitro para determinar el conflicto de intereses suscitados, y con ello se quedó finalizado el proceso. En estos supuestos no se podría dar por suplantación de persona, más sí por documentos falsos. El otro supuesto que otorga la ley 30313 es cuando el proceso concluyó, es decir, se ingresó el título, ¿no? El título fue calificado y al final se inscribió o anotó, ¿no? Produjo una inscripción o una anotación preventiva, ¿no? En este supuesto también se ha habido la norma comprometida en referencia a la seguridad dinámica, porque no tendría mucho sentido otorgar derechos de publicidad en tanto todavía nos encontramos en supuestos por los cuales los documentos que sustentan ese asiento de inscripción provienen de actos o hechos jurídicos ilícitos, ¿no?
y por ello no podría tener los efectos jurídicos que debería producir un acto o negocio jurídico que sea lícito. Ante eso también se ha visto el supuesto de que estos asientos registrales, los asientos, sean cancelados, ¿no? Pero administrativamente. Estos supuestos de cancelación administrativa, si bien ha surgido como una especie de novedad por la dación de la ley 3313, sin embargo, en el ámbito registral siempre ha habido la factibilidad de realizar la cancelación administrativa, basados un poco en el principio de causalidad, ¿no? Que el acto o negocio jurídico que estaba publicitado en ese asiento registral no existe. Entonces es un asiento registral que publicita un acto o negocio jurídico que nunca ingresó a registros y por lo tanto no se le podría dar efectos jurídicos a un asiento registral que no tiene una base donde un acto causal adecuado que lo ampare. Pero en todo caso, la norma, en base a esa experiencia, ha recogido la posibilidad de la cancelación de los asientos. Y también ha limitado en cuanto a la presentación de estos tipos de hechos o supuestos, la suplantación de identidad o la falsificación de documentos. Y en su caso, como sujeto activo para este tipo de cancelación administrativa de asientos, también lo tiene que hacer el notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, al igual que la oposición, ¿no? Entonces, es diferente la cancelación administrativa de la oposición. Oposición, ¿no? Cuando estamos en un título pendiente. Cancelación cuando nos encontramos en un título inscrito. ¿No? Es diferente en base a su pronunciamiento. Ya vamos a ver otras diferencias que también se pueden dar. En cuanto a la competencia, en la oposición habíamos dicho que la competencia estaba a cargo del registrador público. Que tenía que verificar la autenticidad o no de la información dada por parte del notario de la denuncia planteada ante el notario, cónsul, juez, árbitro, o en todo caso tenía que acoger la oposición de estas autoridades en referencia a que no vaya más la parte del procedimiento registral, ¿no? Y una especie de que cambie el panorama, que el procedimiento registral es no contencioso, a que cuando hay estos supuestos, si bien no se habla de contienda, pero se habla de una figura de oposición que más que todo traería como si fuera un acogimiento de dos intereses, pero sin embargo hay que interpretarlo no como una oposición, sino como una advertencia que ahí hay en todo caso invalidez en los documentos y que pueden acarrear la nulidad del instrumento del acto causal, ¿no? Acá estábamos hablando de títulos no pendientes, sino títulos inscritos, pero también en cuanto a la competencia, en este supuesto no es el registrador, sino es el jefe zonal, ¿no? Quien tendrá que emitir en todo caso la resolución de cancelación previamente verificado en todo caso en cuanto a la procedencia o no del mismo, y esa resolución que emite el jefe zonal se dice que es irrecurrible en sede administrativa, o sea, no cabría apelación.
La gran pregunta es que si ingresa una apelación, ¿qué tendría que hacer en referencia a este pedido de cancelación de asiento, ¿no? ¿A dónde derivar lo mismo? Supuestamente, si no es por documento ingresado por el diario, no habría problema y sería fácil desestimar, pero si es en referencia a un título ingresado por el diario y que cae a cargo del registrador público en la calificación y éste desestima el mismo, al no ser acto inscribible, tachándolo sustantivamente, como es una decisión del registrador, entonces de todas maneras cabría la posibilidad de que en sede de segunda instancia pueda ser revisado por una apelación. Y ahí seguro ya el tribunal se determinará la improcedencia del mismo. Pero si no es por título pendiente, en todo caso, simplemente será desestimada cualquier apelación al no ser irrecurrible, o incuestionable en sede administrativa, el proceso de cancelación administrativa de asiento bajo el amparo de la ley 30313, ¿no? Entonces, títulos inscritos, títulos pendientes. El jefe de zonal, registrador público, ¿no? En todo caso, cuando está a cargo del registrador, cabría la apelación. Como toda decisión del registrador público. Acá no cabe cuestionamientos en sede administrativa, pero si esto viene por el diario y sale a cargo de un registrador y él mismo lo desestima, cabría la apelación, los mismos. Los efectos que produce, en todo caso, esta cancelación, ¿no? Esto ha sido motivo de crítica por parte de las referencias del fin que busca la norma. Porque si el fin que busca la norma supuestamente es amparar la seguridad jurídica en base a la seguridad estática, ¿no? Ya habíamos hablado que la seguridad jurídica tenía dos aspectos: la seguridad estática y la seguridad dinámica, ¿no? La seguridad dinámica. Si ya teníamos afectación en cuanto la ley 30313 incide un poco para proteger al titular registral y para advertir a terceros, una especie de advertencia, ¿no? Que no contraten porque ese título en todo caso no va a tener ese asiento no va a tener los efectos deseados. Pero viene la gran pregunta: ¿y qué pasó con el tercero registral? El tercero registral, o sea, aquella persona que a título oneroso, de buena fe, adquiere o inscribe actos basados en la publicidad registral, ¿no? El tercero registral. ¿Qué pasa si yo como tercero, antes que se dé este supuesto, en protección a la seguridad jurídica dinámica que brinda registros, ¿no?, contraté y hice referencia, en todo caso me animé a realizar ese acto de negocio jurídico? Y de acá viene que la ley hace un hincapié en base a la protección de la seguridad dinámica del tercero registral, ¿no? Que él no puede estar o verse afectado, en todo caso, ¿no?, aunque él haya de buena fe adquirido y a título oneroso el derecho de persona que en registro aparece como facultado, pero en todo caso se hace la cancelación de ese asiento, ¿no? El tercero registral no se va a ver afectado porque es un tercero de buena fe, ¿no? Es un tercero de buena fe.
¿Y qué pasó con el titular registral? Entonces, la crítica a la norma es que estos mecanismos de la ley 3313 un poco queda supeditado en que no ampara mucho la seguridad estática, porque el tercero registral lastimosamente, ¿no?, se verá perjudicado en su derecho que ha adquirido basado en esta adquisición de tercero de buena fe, y con ello pues perjudicado en cuanto a su derecho y un poco en perjuicio de la seguridad estática que debe brindar registros, ¿no? En el marco del Código Civil ha tenido también incidencias esta referencia del tercero de buena fe, ¿no? En base a la seguridad dinámica habíamos hablado que la publicidad está amparado por el principio de legitimación. Y este principio de legitimación lo tenemos en el Código Civil, artículo 2013 del Código Civil. Y en base a eso, el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales, o en todo caso se declare la invalidez por el órgano judicial, el órgano arbitral, mediante laudo firme. Entonces, un poco la norma del 2013 ha sido ampliado en base a que mediante laudo también se puede determinar la cancelación de asiento. En ese sentido ha sido un poco ampliado. Y en referencia al asiento en sí, dice: el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se ha suplantado la identidad o falsedad documentaria y los supuestos establecidos con arreglo a disposiciones vigentes, ¿no? En cuanto habla de cancelación administrativa, cuando se ha suplantado la identidad o falsificado documentos, básicamente está haciendo referencia a la ley 3313, que por efectos también está modificando el Código Civil en el artículo 2013 del Código Civil, ¿no? ¿Y cuáles serían los supuestos establecidos con arreglo a disposiciones vigentes? ¿Cuáles serían? No necesariamente por la ley 3313, sino cuando uno advierte al registrador público directamente, ¿no?, que los documentos que están o que han dado origen a la inscripción de un asiento no tienen base en títulos archivados, o sea, no tiene acto causal. Y en base a eso también se determinará la cancelación administrativa, ¿no? Y por último, la inscripción no convalida actos nulos o anulables, ¿no? Porque los efectos de los actos nulos o anulables, que es la invalidez, no pueden ser amparados por el derecho. Y en ese sentido, la invalidez estructural no puede tener figuras de amparo legales ni efectos jurídicos deseados por las partes, en tanto que son actos ilícitos y no actos jurídicos de acogida registral.
El 2014, en cuanto al principio de buena fe pública, el tercero de buena fe que adquiere a título oneroso algún derecho que en persona, que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición, inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante. Hasta ahí no hay problema, porque todo es en referencia a el Código Civil, lo que contemplaba esta normativa. Lo único que se ha agregado en este caso ha sido la cancelación de asientos, ¿no? Lo que sí hace es dar hincapié en virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados. De ahí viene un poco la crítica en referencia a que la publicidad jurídica que brindan los asientos registrales ahora se ve un poco, en cuanto a sus efectos de legitimación, un poco desvirtuados, en cuanto del título archivado se llegue a apreciar causas que originen la ineficacia del acto o negocio jurídico. Y en este sentido, aquella persona que en todo caso quiera asegurarse que la adquisición del cumplimiento o la adquisición de los derechos basados en la publicidad registral en verdad los beneficien, ahora va a tener que hacer el estudio de títulos, ¿no? Y quizá esto incremente el costo en las transacciones, ¿no? Claro, la partida registral en sí es un ahorro para los particulares que desean contratar basados en lo que el registro publicita. Pero si esta partida registral no tiene un sustento adecuado en los títulos archivados, de ahí viene que en todo caso los costos son trasladados a los privados para que los privados tengan que hacer el estudio de títulos y ahí vean que no existen estas cláusulas de rescisión, cancelación o resolución de los actos, ¿no? Ahora, también hace referencia muy importante en que la buena fe no se agota en cuanto a la buena fe registral, ¿no? Sino la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud de registros. Y en todo caso, si hay una probanza de aquella inexactitud, como es lógico, todos los actos, por más formales que estén adecuados a las normas, pero no tengan las reglas básicas de la buena fe, no deben producir los efectos deseados por las partes. Y como consecuencia de ellos, esos asientos van a quedar enervados, pues supuestamente, pero sí esto ya en la vía judicial respectiva, ¿no? Porque no estamos hablando de una cancelación administrativa, en todo caso, pero le da pie a que el juez ahora pueda no cerrarse en la legitimación en tanto esa persona conoce o actúa de mala fe amparado en registros. Ahora, básicamente esta ley 30313 incide también en la posibilidad de lo que los notarios, no solo ante supuestos de falsificación de documentos, sino también ante hechos de que sean no solo instrumentos protocolares, sino extraprotocolares, como podría ser, supongamos, un certificado de una junta de propietarios, un certificado de una asamblea general de una asociación, ¿no? Donde no son necesariamente instrumentos protocolares como una escritura pública, como es un documento protocolizado, etcétera, pero donde se han otorgado derechos a terceros mediante una asamblea general, por ejemplo, pero en todo caso, con documentos falsos, ellos puedan interponer o dar aviso a registros para la anotación preventiva. Como toda anotación preventiva, lo que busca son dos efectos. Este comunicado que hace el notario de registros en este supuesto de
posible falsificación de documentos. Primero, es que reserva la prioridad, pero este es un caso un poco particular, porque la prioridad queda reservada para que el afectado vaya a la vía judicial y en la vía judicial dispongan la anotación de una medida cautelar basado en un asiento que está publicitado con el principio de legitimación, pero basado en documentación falsa. Y el juez, cuando interponga la medida cautelar y llegue a tener acogida registral, los efectos de esa medida cautelar se van a retrotraer desde que el notario comunicó ese hecho a registros. Así un poco se evita que las personas o estos terceros basados en actos ilícitos que ya obtuvieron su inscripción en registros públicos puedan transferir y terceros de buena fe se vean sorprendidos, ¿no?, por estas mafias organizadas. Entonces, es una medida, se podría decir que es una medida notarial inmediata que va a otorgar efectos de prioridad y también a efectos de poner en conocimiento sobre este acto o hecho ilícito, y que en todo caso los efectos de esos asientos registrales no van a ser los correspondientes, ¿no? No solo se pone en el supuesto de que sea en escrituras públicas que se haya dado esta suplantación de personas, ¿no? Como hemos visto, ahora tantos pueden ser en instrumentos públicos protocolares o extraprotocolares, y no solo por supuestos de documentación falsa, sino también en cuanto a la suplantación de personas, ¿no? En cuanto a la suplantación de personas, como se ha hecho referencia, solo se otorga en base a cuando esto ha sido en sede notarial. Por eso habla que suplantación de personas en instrumentos públicos protocolares, ¿no? Porque los únicos que tienen instrumentos públicos protocolares en sí es el notario. Porque en la suplantación de personas que se haya dado a nivel judicial, bueno, ahí va a tener otro efecto, porque en su caso esa posible resolución de cosa juzgada va a ser una cosa juzgada fraudulenta, y en todo caso en vía judicial habría que pedir la nulidad respectiva. Pero en el ámbito del instrumento público, como hay comparecencia de personas, y por más modificaciones que se haya dado con este decreto legislativo 1232 en referencia al artículo 55, cabe la posibilidad de que terceros vean sorprendidos al notario, a pesar de haber guardado, ¿no?, todas las formalidades que exige la ley de notariado en cuanto a la identidad de las personas. También es necesario hacer precisar que esta anotación preventiva será procedente aunque no se encuentre afectado el actual titular, ¿no?, sino aunque el actual titular sea un tercero distinto al que adquirió el derecho, de todas maneras se va a publicitar que la inscripción anterior ha sido en todo caso realizado con una presunta falsificación. Y esas son las innovaciones que otorga la ley 3313, porque en cuanto a las otras innovaciones del artículo 55 de la ley del notariado, que básicamente fueron las que primero se publicitó por esta normativa de la ley 3313, como ya se explicó la clase pasada, ha sido modificado por el decreto legislativo 1232, el cual ya se tomó como detalle en la realización de la clase pasada sobre estas innovaciones que ha sufrido la normativa de la ley de notariado. Bueno, por el momento se ha acogido todo el proceso notarial, todas las innovaciones a la ley de notariado, y ahora en nuestro segundo módulo veremos las incidencias que se ha tenido en el ámbito registral y cómo en el ámbito registral se están procurando suplir aquellos efectos jurídicos que podría tener un asiento registral, pero sustentados en todo caso, un título archivado que no tiene efectos legales por ser actos ilícitos. Muchas gracias.